Pues bueno, mi linda familia, el día de hoy estoy muy contento porque tenemos a un invitado muy especial. Bienvenidos a su canal, nuevamente Yoruba Sin Discriminación. Y pues el día de hoy, como les acabo de comentar, tenemos a un invitado que de verdad para mí es un placer tenerlo en nuestro espacio. Es el hermano José Somatón Omialá, como ustedes seguramente ya lo conocen en las redes sociales. Y pues le damos la bienvenida al hermano José a nuestro espacio. Hermano, es un placer de verdad tenerlo con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. No, el placer es mío, para mí será un gran placer pues compartir con ustedes pues todos los temas religiosos y así el mundo conoce la verdad sobre nuestra religión. Bienvenido, mi hermano. Pues tenemos algunos puntos, algunas preguntas que nos gustaría realizarle. La primera o el primer punto de ellos sería, ¿podría contarnos usted cómo y a qué edad fue que comenzó en el camino espiritual y religioso? Bueno, yo vengo de una familia religiosa. En esta familia religiosa hay de todos, santeros, babalaos, espiritistas, pero uno de los que más predomina en mi familia es el espiritismo, puesto que mi abuelita, que fue que me crió, era curandera, curaba culebrilla, empacho, disipela, y desde niño vengo criado entre esto. Desde muy joven, pues tenía el don de el traspaso de los espíritus, es decir, los espíritus me poseían desde los 7 años de edad. Y a esa edad, pues mi abuelita, que era espiritista, me llevó a un centro de desarrollo espiritual para ayudarme a desarrollar con los espíritus. Y me desarrollé en un centro donde había personas muy mayores, las cuales le agradezco mucho en Santa Fe de Playa, ahí en La Habana, Cuba, donde les agradezco mucho a ellas, a estas personas que me ayudaron a alinear mi espíritu y a ser quien soy hoy en día. Entre eso estaba una señora que era la presidenta del templo, que era ciega de nacimiento, y cuando le daba el espíritu, pues todo lo veía. Se llamaba Flora, Margarita la comadrita, Mireya, pues, y muchas personas más. Y conmigo se desarrollaron múltiples espiritistas de este barrio, como fue Rolandito, Luis Manuel, Felita y otros espiritistas más que hoy en día están desenvolviendo el mundo espiritual. Sí, y bastante conocidos allá en Cuba, por cierto. Mi hermano. Y fíjese, su historia me parece muy interesante porque tiene mucho que ver conmigo también. Yo inicié desde muy pequeño y mi abuela fue la que me llevó al templo espiritual para que yo comenzara a desarrollar la espiritualidad. Por eso me parece muy interesante lo que usted nos comenta. Hermano, ¿podría decirnos cómo llega o cómo surge el espiritualismo o el espiritismo cruzado a Cuba? Bueno, en Cuba existieron tres tipos de espiritismo. Tres tipos de espiritismo, los cuales se desenvolvieron en varias partes de Cuba. El espiritismo científico es uno de los espiritismos que estudia la doctrina kardeciana directamente en todo lo que es su teología, la parte filosófica. El espiritismo de cordón, que este espiritismo se trabajó en las provincias centrales y orientales, que es un espiritismo en el cual están todos de pie, tienen otro tipo de canto, todos cogidos de la mano, y las corrientes espirituales son mucho más amplias, son mucho más desenvueltas a la hora de alar los espíritus, de desenvolver, y una mezcla de estos dos espiritismos, que es el espiritismo científico con el espiritismo de cordón, se hizo el espiritismo cruzado. El espiritismo cruzado, porque es el espiritismo que se trabaja en una mesa blanca, sentado, pero donde el sincretismo con el catolicismo es algo fundamental. Es en el cual, en este espiritismo, donde podemos poner un busto de la Caridad del Cobre, una imagen de San Lázaro, podemos poner un busto de la Virgen de Regla, donde se cruzan, es decir, utilizamos elementos cruzados de la santería con el espiritismo dentro del mundo espiritual. Así es. Y algo que es muy interesante también comentar es que hasta donde yo tengo entendido, el espiritismo de cordón surge de los nativos de ahí, de la isla de Cuba, ¿no es así? Sí, porque el espiritismo de Córdoba es un espiritismo que tiene una trascendencia más de los indios. Los primeros pobladores de Cuba fueron los indios, después llegaron los negros africanos, pero es un espiritismo mucho más puro, más sano, donde ya les digo, es todo cogido de la mano. Tienen otras canciones, otras transmisiones que ellos desenvuelven, casi siempre utilizan el eja, hey, y utilizan mucho el olaireo, la irá,
Es decir, utilizan otras transmisiones y buscan mucho la esencia de las posiciones del aire, de la luna, de las posiciones, de la esencia más espiritual. De hecho, ellos utilizan una cruz, que es la que utilizan, no utilizan la bóveda como nosotros, que ponemos la bóveda en una mesa, pero es muy espiritual y es muy bonito. Yo disfruto mucho el espiritismo de cordón porque me encanta, porque yo digo que todos los espiritismos son hermanos. Uno viene de otro, cada cual tiene su costumbre, su tradición, pero me gusta mucho utilizar en mi escuelita de desarrollo que yo dirijo, pues el espiritismo de cordón, cuando ya estamos a la hora de alar los espíritus, ponernos de pie, cogernos de las manos, cantar las transmisiones y alar estos espíritus. Wow, o sea que también dentro de lo que usted maneja, usted practica, también llega un momento en el que llega a utilizar el espiritismo de cordón. Utilizo los dos espiritismos porque me gusta, utilizo la esencia del espiritismo de cordón para alar los muertos, es decir, esa esencia espiritual tan fuerte, pero también utilizo el espiritismo cruzado para desenvolver también el mundo espiritual. Wow, qué interesante, hermano. En realidad es usted el primer religioso y bueno, el primer espiritista que yo conozco que hace esto y me parece muy, muy interesante. Hermano, ¿podría decirnos, platicarnos, todo el mundo puede desarrollarse espiritualmente? Bueno, todo el mundo desde que nace con un conjunto de espíritu que Dios dispone de que está en el vientre de su madre. Ahora, este mundo espiritual, esto es un don espiritual que se nace. ¿Por qué? Porque la mediunidad es un tipo es un don espiritual que Dios le da a las personas, que hay personas que la descubren en temprana edad, hay quien la descubre a mediana edad y hay quien la descubre ya mucho más mayor, pero esto es un don que todos tenemos, pero todo el mundo tenemos un conjunto espiritual de espíritu, por lo tanto tenemos que atenderlos, desarrollarlos, porque los espíritus es la esencia de la vida, el espíritu lo es todo, todo parte a través del espíritu, el espíritu es quien te da tu astral, quien te da tu camino, quien te orienta, quien te guía, es quien te avisora de todos los problemas que puedan venir ante un momento determinado y es quien te da la solución de tu vida. Así es, decíamos, el santo o el oricha nos vence muchas situaciones, pero nuestros muertos nos vencen todo en la vida. Ahora, lo que hoy en día vemos de que ahora cualquiera quiere ser espiritista, como si esto fuera una carrera a transitar, y esto es un don que se nace. Hay muchos tipos de espiritistas, no todo el mundo, porque las personas a veces se confunden y piensan que espiritista solamente es el que se monta con el espíritu. Hay muchos tipos de mediunidad. Hay medium vidente, hay medium oyente, hay medium de traspaso, hay medium de transporte. Hay personas que tienen un tipo de mediunidad, hay quien tiene dos, quien tiene tres, hay quien es medium completo que las posee todas, pero todos somos espiritistas. Lo fundamental es que el espiritista tiene el poder de la comunicación con los espíritus y el espiritista es un canal el cual los espíritus utilizan para transmitir esos hermosos mensajes que le transmite a las personas, a los seres humanos. Claro, Luz, es como en algún momento conversamos en el concilio. Hoy en día ya pareciera que esto es como una moda y de repente todos los que no eran espiritistas ya ahora ya quieren ser espiritistas o son espiritistas. Pero lo más importante es que las personas comprendan que independientemente de eso, todo el mundo podemos desarrollar nuestra espiritualidad sin soberbia, sin egos, sin querer ser más que el otro, sino que cada uno de nosotros ha nacido con una propia estrella y con un camino propio que tenemos que seguir. ¿No? ¿No cree usted? Así mismo, y es muy bueno saber que para aclarar, porque muchas personas a veces se confunden, de que este mundo espiritual, la esencia es Dios. Este mundo espiritual, Dios está presente en todo, porque si el crucifijo con Dios no está en la bóveda, no hay bóveda espiritual. Hay personas que piensan que esto es cosa satánica y están equivocados. Nosotros somos hijos de la luz. Y como hijos de la luz, llevamos la luz a todos los hogares, a todas las casas, a la vida de las personas. Y en este mundo espiritual nadie es mejor que nadie, porque la esencia del mundo espiritual es de lo sencillo. El mundo espiritual se basa en lo sencillo, en los elementos espirituales, que es la colonia, el perfume, el tabaco, el aguardiente, el vino seco, las flores, el incienso. En estos elementos espirituales que en ellos vive una espiritualidad que es la que va a ayudar a fortificar y a desenvolver al espíritu. Que este mundo espiritual no lleva sangre, esto no es de sangre, ninguna bóveda lleva sangre, todo es muy espiritual y que se basa en la fuerza
del espíritu, que el espíritu es capaz con su fuerza, con su vitalidad, de quitar una energía negativa, de desprender una energía negativa de un hogar, de sacarla hacia afuera, de alinearle la vida a una persona que la tiene desalineada, porque muchas personas hay veces pasan tanto que crean una paralización de su tiempo espiritual. Y al paralizarse, pues lo pierden todo, pierden trabajo, crean discusiones en su casa, no duermen bien. Y entonces hay que llevar un proceso de análisis cuando el espiritista se sienta, poner sus 6 sentidos espirituales en buscar la verdadera conexión con los espíritus para que el espíritu dé la solución del problema de la persona. Porque lo que le viene lo hace bien a uno, pues a otros no la sienta. El astral de cada persona es único. Si todo el mundo no le sirve lo mismo. Exacto, exacto. Todo mundo tenemos un astral diferente, un camino diferente y por consiguiente las cosas que a uno le funcionan puede que a otro no. Así es, hermano. Yo de verdad que estoy muy contento de estar platicando con usted. Hermano, y es bueno saber de que aquí el mejor espiritista no es el que más misas haga, no es el que más ahijados tenga. El mejor espiritista, el mejor religioso es aquel que sea más sencillo, más humilde, más transparente, porque el espiritista no puede inventar lo que no ve ni fingir lo que no le da. Y tiene que hablar siempre la verdad de lo que el espíritu quiere transmitir, no lo que la persona quiere escuchar. Porque tú tienes que decirle la verdad de lo que el espíritu le quiere transmitir a la persona. Luz y progreso, hermano. Eso también ha sido a veces una situación que las personas no entienden. Siempre quieren escuchar, a veces tú vas a ser el más grande, tú vas a ser el mejor, pero se les olvida que la esencia de lo espiritual es la verdad y que el espíritu te va a decir no lo que quieres escuchar, te va a decir lo que tú necesitas para poder crecer y desarrollarte tanto materialmente como espiritualmente. Así es, mi hermano. Hermano, ¿cualquier persona puede montar sola su bóveda espiritual? La bóveda espiritual es un portal, es el que nos va a permitir la comunicación con los espíritus, pero este portal que nos va a permitir hay que activar. Y yo digo que este portal, yo casi siempre he hablado en mis videos que se activa, hablase de la esencia del mundo espiritual, que son las hierbas. Hay hierbas muy importantes en el mundo espiritual, que es con la albahaca o hierba de la bruja, porque es una de las hierbas que permite equilibrar las corrientes espirituales, que es la que nos permite hacer despojos, santiguaciones, quitar lo negativo. Otra hierba fundamental es la salvia blanca, porque la salvia blanca nos permite depurar, pues nos permite pues equilibrar las corrientes espirituales. Y me gusta mucho el romero. Yo recomiendo siempre estas 3 hierbas, la salvia blanca, el romero, la albahaca, pues ripiarlas, sacar esta hierba, coger esta agua y lavar los vasos de nuestra bóveda espiritual con esto, pero a esta agua echarle alumbre para que venga un alumbre, para echarle un poquitico de ron o aguardiente para romper, echarle perfume, pues humo de tabaco y lavar estos vasos y buscar la conexión con las comisiones espirituales. Usted va a ir pidiendo que venga una buena comunicación con los espíritus en mi bóveda espiritual, que todas las comunicaciones pues vengan con un buen intercambio para con usted, comisión india, comisión haitiana, comisión jamaicana, 7 potencias africanas, comisión de las monjas, del Santísimo. Usted va buscando la comunicación luego de lavar esto, dejarlo reposar un poco y después lavarlo con agua clara. ¿Por qué? Porque el agua es el elemento que permite la comunicación con los espíritus. Una bóveda sin agua pues no se puede comunicar. Entonces es muy importante buscar mantenerla siempre limpia y crear un ambiente armónico espiritual, poner incienso, poner la flor, encender la vela, rezar las oraciones, porque de esto se alimenta el espíritu. Esto es lo que hace que el espíritu se fortifique, se nutra, cantarle sus plegarias. ¿Para qué? Para inmolar, para llamar a los espíritus. Es muy importante pues desenvolver con nuestra bóveda espiritual, porque nadie sabe el valor y el potencial que tiene una bóveda espiritual. Si usted ante una bóveda es capaz de quitar, de desprender un espíritu obsesor, una cosa mala, entonces esta bóveda tiene un poder y la mayor protección que nosotros tenemos es nuestra bóveda espiritual, por lo que tenemos que limpiarnos antes de salir, dar 3 toques en ella, decirle a los espíritus, ustedes delante, yo detrás. Cuando venimos de la calle, volvernos a limpiar para todas esas negatividades, pues que salgan y no queden en nuestro hogar. La bóveda es muy importante. Luz. Hermano, ¿y usted considera que cualquier persona puede montar sola su bóveda o les recomienda a ustedes tener a lo mejor la ayuda de algún mayor o qué recomendaría usted? Cuando usted tiene conocimiento, usted puede montarla sola como le estoy indicando.
Pero si usted busca a alguien que tenga pues un mejor conocimiento, pues lo puede ayudar. Alguien que sea espiritista lo puede ayudar para alinear su mundo espiritual, porque el espiritista cuando le monta su voz espiritual está mirando las evoluciones que están haciendo los espíritus en esa voz espiritual y le va a ir diciendo cómo sus espíritus van a interactuar, van a evolucionar ante esa bóveda que usted está montando. Luz y progreso, así es, hermano. Hermano, ¿el espiritismo o espiritualismo cruzado se mezcla o debe de mezclarse con otras prácticas como el palo monte o la regla 8? No, el espiritismo es netamente puro. El palo es otra cosa, porque en la tierra de Mayombe existe el espíritu pero materializado. Es el espíritu que se le da sangre, que se alimenta. A la hora de usted desenvolver el espíritu a través del palo, usted siente que es otra corriente, mucho más fuerte, porque el espíritu lleva pacto, lleva tratados, que en el mundo espiritual eso no existe, porque el mundo espiritual es una doctrina. Por lo tanto, el mundo espiritual se nutre de oraciones, se nutre de pensamientos. Los 3 principios espirituales: fe, esperanza y caridad. Usted tiene que hacerlo todo con mucha fe, apegar la esperanza y hacer la caridad que es espiritual. Luz y progreso. Hermano, ¿existen las misas espirituales a distancia? Las misas espirituales no se pueden hacer a distancia. Debe de ser presencial la persona, porque la persona debe sentarse delante de la bóveda, debe ponerse un vaso de agua debajo, debe rezarse las oraciones. Ahora, no podemos confundir una misa espiritual con una consulta de una cartomancia. Porque con una consulta, porque hay muchos tipos, el muerto desenvuelve de múltiples formas, el espiritismo es muy variado y en dependencia de cada costumbre, de cada tradición, de cada país, porque hay países que leen el café, otros que leen el tabaco, otros que leen la vela, otros que desenvuelven a través de las consultas de las cartas, pero esos son consultas espirituales. El muerto se puede transportar a través de una consulta mirándolo usted o con su nombre se puede transportar, pero una misa ya lleva la presencia de la persona. Luz y progreso, así es, hermano, porque hoy en día ha surgido esta situación de que dicen que les han realizado misas espirituales a distancia y yo siempre les he dicho que eso es falso, que una misa espiritual debe de ser presencial. Hermano, ¿qué puede o qué no puede hacer un espiritista cruzado? El espiritista cruzado dentro del mundo espiritual puede hacer de todo. Puede hacer limpieza, puede organizar, puede hacer de todo tipo de misas, siempre y cuando tenga el muerto disciplinado, porque lo fundamental es tener un muerto responsable. Usted debe tener un muerto responsable, desde ya educado, un muerto que esté ya bien organizado, que esté bien desarrollado, y usted como espiritista, espiritualmente puede hacer limpieza, puede hacer misas de todo tipo, siempre y cuando usted se sienta con la responsabilidad y su mente espíritu la fuerza de poder hacerlo. Así es. Hermano, ¿para qué son o cómo o qué función tienen las misas de desarrollo espiritual? La misa de desarrollo espiritual para mí es la mejor misa que existe, porque es donde el espiritista utiliza su don espiritual en donde ayudar a las personas, en donde ayudar a las personas, a alinear a las personas. Y estas misas son para que las personas primeramente descubran qué tipo de mediunidad tienen, para darle fuerza y luz a sus espíritus. Y aún las personas no montándose, no teniendo ningún don espiritual, participando en ella, le da fuerza a su cuadro espiritual. Es decir, esta misa es muy importante. Hoy en día vemos de que este espiritismo se ha vuelto un comercio, por todo quieren cobrarlo. Y entonces, cuando llega una persona que hace de corazón, que sobrelleva a las personas, que no cobra tanto, que sobrelleva a las personas pensando en el necesitado, ese es el que no quieren valorar. Y entonces las personas que hoy en día cobran precios excesivos, que no hacen las cosas bien hechas, ese es el que valoran, porque hay muchos falsos espiritistas hoy en día y los muertos están mirando todas estas cosas, todas estas falsedades que están utilizando los espíritus para lucrar, para enriquecerse, y va a llegar un momento que los espíritus se van a retirar del plano de la tierra, porque los espíritus están cansados de ver todas estas atrocidades, y no son los espíritus, son los falsos espiritistas que la están profesando. Así es, hermano. De hecho, es lo que yo comento mucho con mi pueblo, con mis ahijados, que el mundo espiritual a mí me ha estado dando mensajes de que ya están hartos de toda esta situación y yo les decía, están hartos de nosotros, están hartos de las situaciones que muchos malos practicantes están haciendo hoy en día de nuestra práctica espiritual.
Hermano, el espiritismo o cualquier religión afrocubana como el Palo Monte o la Regla 8 son brujería, o los santeros, los babalaos, nosotros los espiritistas o los paleros somos brujos. En realidad no es brujería y sí es brujería. ¿Por qué? Porque como en todas las cosas hay brujitos buenos y brujitos malos. Hay, en la tierra de Mayombe hay personas que se dedican a quitar lo malo, ayudar a alinear también el mundo de las personas, pero hay personas también que se dedican a trabajar lo malo. Hay personas que se dedican a enviar espíritus obsesores para matar una persona, por envidia, por cosas, porque en la viña del Señor hay de todo y hay personas que por dinero hacen de todo. Ahora llega una persona, un palero, yo quiero que tú le hagas daño a fulano o a fulana porque no me cae bien o porque y se prestan para esas cosas sin saber de que hoy en día la ley del karma existe. El que mal hace, mal acaba. El que bien hace, bien termina. No haga daño, déjelo todo a mano de Dios. A cada cual le llega su momento, le llega su hora. En este mundo hay que transitar con mucho corazón, con mucho amor, porque de eso se trata esta religión, de amor, de transitar con sentido de pertenencia religiosa, de hacer las cosas sin esperar que nadie te devuelva nada a cambio, de ayudar al necesitado, y eso Dios lo premia. Claro, claro. De hecho, es como yo le comento a mi pueblo, la brujería es, y el brujo es aquel que daña, aquel que hace daño. Ellos podemos decir, o eso es lo que se puede considerar brujería, la persona o aquel que hace daño y que se enfoca en esa situación, porque tal cual nuestra religión habla de amor, nuestra religión y nuestra práctica espiritual habla de hermanar a los hombres y al mundo, de hermanarnos nosotros como seres humanos. Y eso, como en algún momento yo se lo dije a mis allegados, eso no puede ser brujería, ¿verdad? Sin embargo, el querer dañar a otros, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Y en esta Hermano, religión, ¿qué pasa? Te explico que la materialización, el dinero, ha cambiado a muchas personas y le han cambiado el astral a las personas. Ahora todo el mundo tiene que rayarse, a todo el mundo quieren rayar, ahora todo el mundo tiene que hacerse santo y todo el mundo no nació para eso. El astral de cada persona es único. Hay personas que atendiendo su cuadro espiritual van a ser felices toda una vida. Hay personas que no tienen camino de rayamiento y lo han metido a rayarlo por sacarle los 4 pesos. Hay personas que no tienen que llegar a la 8. Hay personas que lo han llegado a la 8 y no han cumplido con el muerto como tienen que cumplir, porque todo está, el muerto es la base de todo, sin el muerto no hay nada. Por supuesto, por supuesto. De hecho, retomando, yo tengo una hijada que tiene su bóveda espiritual y mi hermano que con eso ha logrado todo. A ella en ningún momento se le ha marcado ni rayarse, ni hacerse santo, ni recibir guerrero, ni absolutamente nada. Únicamente con su bóveda espiritual ha logrado todo, ha abierto caminos, ha evolucionado espiritualmente, materialmente y hasta este momento, y le estoy diciendo que eso ya tiene como más de 10 años, su muerto, su cuerpo espiritual no le ha marcado más nada, porque ese es su astral. Como yo decía, hija mía, pues ese es su camino y ella está muy contenta desenvolviendo lo espiritual. Hasta este momento no ha necesitado nada. Ese es su camino, ¿no? Como hay otras personitas que haciendo ego se les resuelve la situación y no hay por qué entregarles cuestiones religiosas como hoy en día, que todo mundo ya para solucionar un problema te tienes que rayar, para solucionar un problema X de la vida material tienes que recibir collares, tienes que recibir guerreros. Hoy en día parece una locura esto, mi hermano, pero es algo que se está dando desgraciadamente. No, y aún Mi hermano, teniendo en su experiencia... Y aún teniendo el astral de las cosas, no cumple con los muertos como tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque para tú, teniendo el camino de Ocha, para tú tener que llegar al santo, primero tienes que hacerte una gama de misas espirituales, de investigación, para conocer quiénes son tus espíritus, cómo se llaman, qué vida tuvieron, cómo para usted darle mejor atención a sus espíritus y queden conformes. Si usted tuviera camino de rayamiento, pues usted tiene que investigar qué espíritu de su cuadro espiritual es el que lo está llevando ese rayamiento, quién es el espíritu que se está responsabilizando de ese rayamiento, porque el rayamiento es la confirmación del muerto en el cuerpo. Y entonces llegan ahora hoy en día en la nueva modernidad. Ahora la gente por hacer santo, pues dice que no hay que hacer misa antes, que no hay que hacer coronación espiritual. Entonces, todo lo han cambiado, cada cual para buscar su materialismo, su dinero, y todo lo han cambiado.
Luz, completamente de acuerdo. Aquí ha llegado personitas a las cuales se supone que se les ha hecho santo, pero nunca se les coronó su muerto protector principal. Y como yo les decía, mi hijo, mi hija, ya desde ahí ya estamos mal. Ha habido personas a las cuales las han rayado mal y de entrada no les tenían que haber hecho el rayamiento de entrada. Efectivamente, mi hermano, hoy en día desgraciadamente estamos viendo muchas atrocidades en nuestra religión y atrocidades más grandes. Por ahí yo he visto charlatanes que consagran cuadros, imagínense, o sea, que consagran cuadros o imágenes de bulto, de yeso o de resina, que le sacrifican ahí el pollón o lo que sea y le dicen a la gente que eso es el oricha. Imagínense, o un cuadro con una firma de palo, dicen que ahí ya está un empungo. Son situaciones que hoy en día estamos viendo en nuestra religión y que de verdad causa miedo, pero creo que también nuestra función y sobre todo el objetivo de esta entrevista que usted nos hizo tan amablemente de concedérnosla, pues es tratar de disipar estas dudas y me alegra mucho de verdad que un religioso como usted nos esté compartiendo mucho de su conocimiento. Mi hermano, en su experiencia, ¿podría decirnos si qué debemos hacer para poder tener una mejor conexión con nuestro cuadro espiritual y pues tener un poquito más de equilibrio en nuestra vida? Que en su experiencia, ¿qué podemos hacer nosotros como personas, como religiosos, como espiritistas, para poder tener un poquito de más conexión espiritual y también tener más firmeza o equilibrio en nuestro camino? Bueno, nosotros en el día a día recogemos diario, porque podemos ir a un lugar y una negatividad se nos pega, porque todo el que tiene un don espiritual es una esponja, recoge mucho. Por lo que hay que darse muchos baños depurativos, hay que hacer que el espíritu evolucione, hay que darse muchos baños blancos, como muy bien decía, albahaca, salvia, romero, hierbabuena. Es muy fundamental el que está en proceso de desarrollo, preparar una palangana con agua, con alumbre y unas flores de vicaria blanca, esto ponerlo a los astros, al sol, a la luna, y en la mañana lavarnos la cara pidiendo tener una mejor conexión con nuestras espiritualidades. Esto ayuda a la conexión espiritual, pero hacer saumerio en nuestra casa, limpiarnos, sacudirla, eso hace que el espíritu evolucione. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente dándonos baños depurativos, limpiándonos. ¿Para qué? Para permitir que nuestro camino esté limpio de todo escollo, de todas negatividades. Luz y progreso. Es algo que yo también platico mucho con mis ahijados, con mis seguidores del canal. Muchos no entienden, mi hermano, que lo espiritual es una disciplina. Esto es una disciplina también, que no a veces funciona con solamente darnos un baño o dos baños, sino que por desgracia, por la energía que se está manejando ahorita en el mundo, que desgraciadamente vemos cada vez más asesinatos, más guerras, más gente que adora a seres oscuros o que se enfoca más a la tiniebla o esta cuestión, estamos viendo una acumulación de energía negativa alrededor nuestro, efectivamente. Y yo, por ejemplo, en mi caso, siempre le recomiendo a mis ahijados, a mis seguidores, hacerse baños constantemente, baños depurativos, a veces con albahaca o como usted comenta, baños blancos, con frescura. Me encanta usar la frescura. El romero es una planta que de hecho, que usted la menciona, mi muerta trabaja con esa planta, precisamente el romero. Depurar nuestro astral, depurar nuestro cuerpo también, porque si no depuramos también nuestro cuerpo, también nuestro astral, nuestro camino también se ve afectado y nuestro hogar, por supuesto. Y eso es algo que a veces las personas no entienden. Algunos ahijados me decían, padrino, a mí me gustaría tener más estabilidad y yo siempre les comento que tienen que hacer baños seguidos a ellos y de igual forma limpiar su casa o en el caso de los que tienen negocio, limpiar su negocio seguido o diario. Siempre que van a abrir, yo le digo, hijo, hija, limpia tu negocio siempre que vas a abrir, límpialo antes de abrir tu negocio para que entonces venga más gente, te venga la prosperidad, pero a veces no entienden o llega a pasar también que la energía negativa llega a ser tal que a la gente le da pereza realizar las cosas, que esta negatividad empieza como a adentrarse en su vida, que eso es algo que yo les comento, esta negatividad empieza a adentrarse en nuestra vida de tal forma que nosotros nos abandonemos, que no sintamos ganas de nada, que no sintamos ganas de bañarnos, que no sintamos ganas de hacer la limpieza en nuestro hogar. Y yo siempre les decía, cuando ustedes ya estén sintiendo eso,
inmediatamente sacúdanse esa negatividad y pónganse manos a la obra para que entonces ustedes puedan tener esa estabilidad. Pero es como usted está comentando, la disciplina, el hacer las cosas seguido, si bien no diarios, al menos 2, 3 por semana, realizar los baños espirituales, porque esto nos da no solamente firmeza en nuestra vida espiritual, sino también limpia nuestro camino material con tanta negatividad que hoy se está viendo, hermano. ¿O usted El problema es que la paralización del tiempo espiritual puede estar dada por la vista, la lengua, el pensamiento, puede estar dada por algo que se nos pudo haber pegado en un lugar que fuimos, puede estar dada por un propio espíritu de luz de nuestro cuadro espiritual que a lo mejor lo acostumbrábamos a hacer algo que ya no hacemos y nos crea una negatividad. Entonces, cuando esto pasa, hay que ver, porque también hay veces lo negativo, para que pase lo bueno, tiene que pasar lo malo. Hay veces las cosas, hay que buscar lo positivo o lo negativo, porque hay veces lo negativo pasa porque no era el momento, porque no era con la persona indicada, y entonces los espíritus no dejan que pasen, porque te podía haber traído un trastorno o algo después si hubiese pasado. Entonces, hay que buscar siempre lo positivo. Pero yo digo que la fe mueve montaña. Lo primero que no se puede perder es la fe. Hay que tener mucha fe, transitar en esta vida con mucha fe, y hay que no es ser fanáticos, pero sí perseverantes y consecutivos en el mundo espiritual. Luz y progreso. Como les comentaba también, una cosa es ser creyente y otra cosa es caer en el fanatismo, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado también a veces nosotros con esto, porque también en nuestra religión se ha dado el fanatismo, desgraciadamente es algo que también se da. Siempre antes de buscar una explicación espiritual, al menos en mi caso, siempre trato de descartar todas las posibilidades materiales, todo el porqué material, y si ya definitivamente en la vida material no encontramos la respuesta, ahora sí nos vamos a la cuestión espiritual para, vamos, a encontrar ese equilibrio. Pues hermano José, yo de verdad que estoy muy agradecido con usted por habernos concedido este tiempo, por haber compartido el espacio con nosotros. Créame que para nosotros fue un gusto y un honor. Para mí personalmente, yo a usted le tengo bastante respeto y lo venimos siguiendo desde hace tiempo en redes. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este programa. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes, como siempre, para debatir sobre la verdad de nuestra religión. Y pronto estaré en México con ustedes, pues claro que sí, haciendo las escuelitas de desarrollo, pues gratuita para ayudar a todos los mexicanos. Para mí México es mi segundo país. Bendiciones para todos. José Somatón. Pues muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar con nosotros en este día. Muchas gracias al hermano José por el tiempo que nos acaba de dedicar y por permitirnos realizarle esta entrevista. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, porque esta familia sigue creciendo todos los días y yo estoy muy agradecido por eso. Les recordamos que si nos están viendo por primera vez, se suscriban a nuestro canal, que le den clic a la campanita para que les avise cuando subamos nuevos videos y contenido, a que compartan este contenido con todos sus conocidos para que esta información llegue a más personas. Si les gustan nuestros videos, regálenos un like, déjenos un comentario. Si quieren apoyar a que este canal siga generando este contenido que les gusta tanto, vayan a la parte de abajo de todos nuestros videos a donde se encuentra el dibujito con el corazón y el gracias, y de esa forma también podrán apoyar a este canal. Les recordamos que nos encontramos en todas las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Yoruba Sin Discriminación, página oficial. Nos encuentran también en TikTok como Yoruba Sin Discriminación, y nos encuentran ahora también en Spotify como Yoruba Sin Discriminación Podcast, para que vayan a seguirnos también por allá. También les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del WhatsApp al 55 10 22 92 83. Que tengan una excelente día, tarde o noche. Que la magna y divina presencia de Yo Soy sea en su cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Que Olofio Olodumare en Sambi, Dios que ha creado todo, nos dé a toda la humanidad paz, armonía, tranquilidad y un buen corazón. Los quiero mucho y nos estamos viendo en nuestros próximos envíos. Bye bye.